Buenos días con todos, continuando con las exposiciones, vamos a hablar ahora sobre el conocimiento y sus niveles, ¿no? Hoy, 20 de agosto del 2025. Bueno, iniciamos. El conocimiento. El conocimiento es una actividad perfecta, es infinito, no se agota. El conocimiento es vida. Siempre vamos a desarrollar más conocimiento, siempre vamos a aprender cosas nuevas. Y obviamente la base, la historia, los conocimientos previos, leer un libro, es adquirir la experiencia de vida o la experiencia de investigación de muchos años de personas que ya adquirieron un conocimiento específico. No nos alcanza la vida para tener todos los conocimientos, es cierto. Pero por eso pues cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene sus tendencias, por lo tanto hay diversas ramas, es inagotable la cantidad de conocimiento que podemos desarrollar, ¿no? Es una actividad imperfecta, temporal. ¿Qué cosa es? Construir una casa, una mina, ¿no? No es en realidad no es una actividad perfecta, no es como el conocimiento en sí. Si bien es cierto, tú usas conocimiento para construir una casa, una mina o construir un carro, ¿no? Pero al tener un límite, al tener un fin, ya lo hace imperfecto, por lo tanto es una actividad que es temporal, ¿no? El conocimiento se puede dividir en dos aspectos, ¿no? La razón grande, ¿no?, que es la fe, la esperanza, la tradición, la experiencia, la naturaleza, y la razón pequeña, geometría, matemática, orden lógico, ¿no? Y el conocimiento tiene niveles de jerarquía. Eso es importante también mencionarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de teología en este orden, metafísica, filosofía, antropología, ética, política, ¿no? Y otra cosa es hablar de ciencias, matemáticas, biología, geometría. Pero esto nos ayuda a dar razones pequeñas, ¿no? Y la razón grande es con lo que nosotros debemos de tomar las decisiones importantes para la vida. Lo demás es lo cotidiano, ¿no? Por eso que es muy importante que nuestros líderes tengan una formación, y es exigible que en los líderes tengan conocimientos sólidos, ¿no?, en varios aspectos de lo grande, ¿no? Que estamos hablando de teología, metafísica, filosofía, antropología, ética, política, ¿no? Lo otro es muy necesario, lo usamos a diario para conseguir las cosas, pero entenderemos que no es lo relevante, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, a nivel del banco, que a veces interactúo bastante con los bancos, mandan a un asistente o a un analista, y lo único que hace es usar la matemática para sacar indicadores y decir, este indicador no va, pero no tiene idea, ¿no?, de cuál es el posicionamiento estratégico, cuál es la cultura y valores, cómo interactúa la empresa y por qué tiene esos indicadores, ¿no? Y no tienen idea de por qué una empresa honesta le puede ir mal en el Perú. ¿Por qué? Porque solamente ve indicadores. Una persona de un banco, que normalmente la mayoría de las personas idiotas trabajan en los bancos, lamentablemente en el Perú, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estamos hablando de que los señores solamente ven matemáticas y ven ratios. Y de seguro que Odebrecht tenía excelentes indicadores, ¿no? Y así como lo tienen varias empresas chinas que ahorita están coimeando a rabiar en el Perú, y lo tienen muchas constructoras, y lo tienen muchas metalmecánicas, y lo tienen muchas minas, y están bien calificados, pero no es, ¿no?, ética, no es antropología, no es posicionamiento, no es lo que me estoy generando como valor a la sociedad. Y un banco me podrá decir, pero ese no es mi trabajo, yo solamente analizo los números. Y en parte tiene razón, porque ese es el trabajo del Estado, ¿no? Analizar y poner las reglas adecuadas para que los números reflejen lo bueno que puede hacer una empresa desde el punto de vista de aporte de valor a la sociedad, ¿no? Hoy en día no está así configurado, ¿no? Y por eso que la razón pequeña es la que está tomando las decisiones para la sociedad.
Y ese es un poquito lo que vamos a tratar de plantear correcciones en estas exposiciones, ¿no? Pobre es aquel que no saca partido de sus facultades, obviamente tienes este potencial, pero quizás acá le podríamos agregar algo. Esto y acá, pobre, el verdadero pobre, una persona que éticamente no está preparada para tomar decisiones o no quiere tomar las decisiones, una persona que es ignorante por decisión propia, ¿no? Es un mediocre. ¿Por qué? Porque pese a tener las facilidades económicas, pese a tener el tiempo, pese a tener las preocupaciones mundanas cubiertas, aún así no usa la razón grande y solamente usa la razón pequeña. Estoy hablando de las clases como las clasifican acá en el Perú, las clases nivel A y parte de las clases nivel B. Como está clasificada, es decir, los que tienen plata es clase A, B, B+, no sé cómo le llaman, es clase, ¿no?, que tienen algo de dinero. Porque tú no le puedes decir pobre, que no está usando sus facultades, que tiene inteligencia, que tiene voluntad, a una persona que vive en un pueblo joven, a una persona que tiene necesidades, a una persona que no estudia porque no tiene comida y por lo tanto sus preocupaciones van por un tema de salud, a un niño que está con manchas en la cara y todavía nosotros que somos medios marrones, ¿no? Yo soy un marrón y a mucha honra, y tiene manchas blancas en la cara porque no tiene los nutrientes adecuados, sobre todo eso se ve en los niños, ¿no? No le puedes decir a un niño que tiene que trabajar para ayudar en la casa porque el papá se largó y la mamá es soltera y tiene 2, 3, 4, 5 hijos, entonces no le puede decir a ese niño que es pobre porque él no quiere usar sus facultades, no quiere usar su inteligencia, no quiere usar su voluntad. Ahí las condiciones naturales, las condiciones de infraestructura de la sociedad no le permiten tener el espacio, no le permiten tener el tiempo, no le permiten tener los recursos para usar su inteligencia y su voluntad y explotarla correctamente. Ese señor no es un pobre, ese señor no es un mediocre. El mediocre es el que teniendo dinero, el que teniendo a sus padres que pagaron 1.000, 1.500, 2.000 soles, 3.000 soles mensuales en un colegio y en una universidad, aún así solamente usa la razón pequeña para tomar decisiones. Por favor, tengan bastante cuidado con eso. Entonces, esto es el conocimiento y aquí hacemos una explicación práctica de cómo aplicar el conocimiento, ¿no? Y para esto les hago un recordaris de lo que hemos hablado en la exposición anterior de la cogitativa. ¿Se acuerdan que les decía que la cogitativa era lo que usaban los comerciantes? Eran lo que usaban los negociantes, ¿no? Los que no son profesionales. Los empresarios, pues son empresarios que no son profesionales. ¿Por qué? Porque usaban la memoria, la imaginación y con eso tomaban decisiones. Y acá lo explicamos ya de una manera un poco más completa. ¿Por qué? Porque eso viene a ser incluso la parte técnica de la actividad del conocimiento. Tienes un objeto, tienes una operación, tienes un hábito y te da la experiencia y con esto tomas decisiones. ¿Se acuerdan que les hablaba de los árboles de naranja o de mango? ¿No? Entonces, el objeto, ¿qué cosa es el árbol? ¿Cuántos árboles más o menos? Ya tienes una idea y la experiencia te va diciendo, ya son tantos árboles de este tamaño por hectárea. Oye, la operación, el hábito, ya son las naranjas de este tamaño y por lo tanto la experiencia te va a valorizar y te permite valorizar esa huerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a tratar de dar el ejemplo con un restaurante, ¿no? Ahora nosotros, que los peruanos que nos gusta mucho la comida, ¿no? Y tenemos bastante afinidad hoy en día con los restaurantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona este tema? Imagínate una mesa de 4 sillas, ¿no? Y aquí hay N mesas, obviamente, y por lo tanto N sillas. Entonces podemos decir, ¿no? Si tú eres un operario que te encargas de limpiar
que te encargas de ordenar, que te encargas de poner operativa la sala para que todas estas sillas y mesas estén en perfecto orden y en perfectas condiciones para recibir a los comensales. Entonces, cuando tú inicias, lo primero que haces es agarrar la silla, la reconoces, es un objeto, agarrar la mesa, lo reconoces, es un objeto, y lo primero que haces es comenzar a pulsearlo, comenzar a conocer la geometría, la forma, ¿no es cierto? Y te das cuenta si la mesa la puedes levantar tú solo, la tienes que empujar, y la silla la puedes voltear y todo lo demás. Eso es reconocer el objeto, de qué color es, de qué forma es, cuánto de peso, y para eso los sentidos te dan esa información. La parte operativa comienza a darse cuando tú tienes que ordenar esta mesa y esta silla y sabes que tienes que hacerlo cada ciertos días o todos los días de una determinada manera. Volteas la silla, la limpias, la vuelves a voltear, la mesa de igual manera, la vuelves a limpiar, ¿no? Y eso es la operación, ¿no? Y cómo lo debes de colocar, cómo debes de colocar el mantel, en qué posición debes de colocar los cubiertos. Eso es la operación. El hábito es hacerlo ya todos los días, es como amarrarse los pasadores. Si estás haciendo eso durante varios meses, y hay una teoría que dice tantas horas de repetir lo mismo, ya se transforma en un hábito, ¿no es cierto? Seguro que lo habrán visto en varios TikTok y en varias información que hay en las redes. Entonces, eso a la larga ya se comienza a hacer rutinario, ¿no? Y la experiencia es cuando ya te permite a ti ya no ser el que limpia y el que ordena el salón, sino ya comienzas a ser, digamos, el supervisor. Ya estás preparado para ser un supervisor. ¿Por qué? Porque ya tienes meses o años haciendo esto, por lo tanto, con solo mirar y ver las condiciones en las cuales se quedó el ambiente, producto de haber, después del almuerzo, digamos a las 3, 4 de la tarde, ver cómo están de desordenadas o de sucias las cosas, le podrías decir a un operario que está en esta etapa, ¿no? Decirle, oye, esto más o menos te vas a demorar 3, 4 horas o 6 horas en limpiarlo y en ordenarlo, porque tú ya lo has hecho. Ya tienes la experiencia, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, con solo mirar nomás, sin necesidad de estar chequeando, ya sabes si una silla está chueca, y ya sabes si un mantel está ladeado, ya sabes si un tenedor está mal puesto o no está mal puesto. Hasta ahí viene la parte técnica. Y ahí viene la parte teórica. La parte teórica es cuando tú ya le aplicas. Acá ¿hay academia? Claro que hay academia. Puedes agarrar un libro, puedes revisar, puedes chequear y puedes aprender a hacer lo que ya les he explicado. Pero la parte teórica es un poco más, porque es conocer un poco más amplio el concepto de lo que es esta parte operativa. Porque esto no es el restaurante es mucho más. El restaurante es dónde posicionar el local para que llegue la cantidad de gente. Decidir cuántas mesas y cuántas sillas voy a poner, decidir qué tipo de comida voy a vender y a qué precio, el menú, ver la logística, ver los proveedores, dependiendo del menú que haya elegido, porque si ¿qué hago poniendo un restaurante, no sé, pues de comida full ceviches y es en Cerro de Pasco? La logística, ¿cómo voy a llevar el pescado fresco todos los días hasta allá? Cuando la única ruta es, no sé, pues la carretera central y solamente se demora 8 horas o 10 horas un ómnibus en llegar. O sea, ¿cómo voy a en algún momento entregar y la gente lo va a querer comer, un plato frío con tanto frío? ¿Te das cuenta? No hay forma, ¿no? Entonces tienes que revisar eso, y eso ya viene ya con la teoría, acá. Para eso vas a la universidad, para eso ya vas a un instituto o dependiendo del tipo de negocio o el tipo de actividad que quieras, tienes que profundizar, tienes que estudiar. Y si eres autodidacta también lo puedes hacer, pero obviamente vas a tener quizás mayor esfuerzo que hacer porque teóricamente la academia te da las cosas más ordenadas o más, estructuradas, ¿no? Como para que ya tú puedas usar los módulos respectivos para poder conseguir algo, ¿no? Entonces, una vez aplicada la teoría, el hábito ya lo ves con más claridad. Las operaciones las traduces a KPI. ¿Por qué? Porque una vez que tienes la teoría,
ya eres un administrador o eres un empresario de restaurantes, tú ya no vas a ver la mesa, no vas a ver la silla como la ve el operario. Tú no lo vas a ver, lo vas a ver diferente. ¿Por qué? El objeto es otro significado. Porque hasta acá, ¿cómo van a ver la silla? Ah, es una silla. Tiene esta forma, tiene este peso, tiene esta forma, no, es de calidad, todo lo que tú quieras, pero es una silla. En cambio, cuando tú lo ves después de haber pasado por toda esta etapa o haber entendido esta etapa, ¿qué significa? Que ves la silla y tú dices, ¿cuántas sillas son? Tú estás viendo cuánto vas a facturar al mes, porque cada silla es un ticket y cada ticket de eso es, y hay una estadística y te da unos ratios y tú dices, oye, en este mes por estaciones, no sé, pues verano, invierno, otoño, lo que fuera, va a haber tanto de ticket, tanto de ventas, por lo tanto, tanto de ingresos y tanto de utilidad. ¿Entienden cómo funciona cuando lo aplicas la teoría? Entonces, eso es el conocimiento más avanzado. Y esto aplica para casi todas las actividades humanas. Por eso que cuando uno aplica y tiene la oportunidad de desarrollar experiencia, porque esto es muy útil para poder entender esta parte de acá, ¿no? Es donde nosotros podemos con ya símbolos tomar decisiones mañana más tarde. Y es lo mismo que les estoy diciendo acá. Al final es esto. Los conocimientos, este es un extracto de los conocimientos que estamos hablando. Si tú no aplicas estos constantes, tarde o temprano te va a ir mal. Por eso te estoy diciendo de que esto lo tengas bien presente en tu vida personal, en la vida en la empresa, ¿no? Como sociedad tenemos que aplicarlo, porque acá está el resumen de lo que es los símbolos, los KPIs y ¿no? El resumen de lo que es la vida. Acá también es el resumen que está acá del restaurante, lo ve acá el gerente o el dueño, lo ve de otra manera. Pero gracias a la teoría es muy importante. ¿Qué es lo que pasa con estimo, ¿no? Con las personas que tienen la suerte, no sé si será suerte, pero tienen, digamos, la oportunidad de solamente ver la parte teórica? Nunca han hecho con las manos, no tienen callos en la mano, no han pasado por esta etapa. Estamos hablando de la clase A, la clase B+. ¿Qué es lo que pasa? Ellos solamente tienen teoría y de ahí traducen a esto. Pero como no tienen la parte práctica, no entienden la esencia de las cosas, porque acá está la esencia de las cosas y tú necesitas ambos conocimientos para tomar mejores decisiones. Yo les digo con conocimiento de causa del sector metalmecánico donde yo pertenezco y he conocido a varios dueños y conozco a varios dueños. Y muy pocos conocen la parte operativa, no conocen de ratios, no conocen por qué salen esos, conocen los ratios que tiene tanto, pero no saben cómo nacieron ni cuál es la relación del numerador versus el denominador y por qué uno varía con respecto al otro. No conocen la esencia de su negocio. No se han remangado las manos, pues. Y lo único que hacen es, a través de un gerente, darles datos nada más. Pero esta parte no la conocen y quizás conocen algo de teoría, ¿no? Entonces pierden una oportunidad valiosa, ¿no? Porque aquí es entender, digamos, la esencia, sobre todo cuando eres de manufactura, y vamos a hablar bastante de manufactura porque al ser un país en vía de desarrollo, nuestras empresas de manufactura son quizás la mayoría, ¿no? Y comercializadoras, seguro, ¿no? Entonces vamos a poder ver que acá esta parte de dominar la parte de la operación, la parte operativa, ¿no? La parte del hacer es muy importante, ¿no? Entonces, yo les invito a que analicen esto de acá, ¿no? Y al final van a poder darse cuenta que esto aplica para todo, incluso para los países, y que los símbolos son importantes, y esta es una de las cosas que ya tenemos que ir captando bastante, ¿no? Los símbolos son importantes. La bandera es importante. Los símbolos como estos que yo me preocupo en mantener siempre, pues, de la empresa, ¿no? Y si revisan mi página web, tengo en Indecopy registrado esto por varios años, ¿no? Y lo seguiré renovando y renovando y renovando. ¿Por qué? Porque los símbolos son clave. Tienes que entender que los símbolos son importantes, pero siempre y cuando hagas toda esa tarea antes. Si no la has hecho antes,
va a ser bien complicado que los puedas sostener. Hasta aquí es el conocimiento técnico, teórico y práctico, ¿no? Ahora vamos a explicar lo que son los valores y buenos hábitos, porque estos de acá son los que te alimentan a lo anterior, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, un tema muy importante, ¿no? Valores. ¿Qué es un valor? Valor es cualquier actividad humana que no puede ser usada para hacer el mal. Esa es digamos que una descripción bastante, creo, certera de lo que son los valores. Y a mi criterio, ¿no? Es de que tu escala de aplicación de valores, ¿no? En orden jerárquico debería de ser diferente con respecto a tu familia versus con respecto a desconocidos o en el trabajo. O sea, lo primero que debes aplicar, ¿no? Por ejemplo, a través de la familia o con los amigos, el amor, la amistad, la justicia, honestidad, tolerancia, empatía, caridad, humildad, los principales valores. Con desconocidos, lo primero que debes aplicar es la justicia, honestidad, empatía, tolerancia, humildad, amor, amistad, caridad. Pero la justicia y honestidad es lo primero. O sea, hay que ser honesto, hay que ser justo. Cuando ustedes lean el libro de Antropología para Inconformes, van a encontrar una frase muy, muy cierta que dice ahí este señor Sellés, creo que se llama, dice, el problema de las sociedades subdesarrolladas no es un problema de falta de capacidad, es un problema de desconfianza, es un problema que nadie se fía de nadie, de que no se ha desarrollado el tema de la honestidad. Entonces, al yo no confiarme de tu persona, ¿no? Es que comparen con los niños, véanlos en los parques, analícenlos en los parques. Un niño se encuentra con otro niño desconocido, que pueden ser 2 o 3 niños juntos, o con otro niño solo, y de la nada se conocen y ya están jugando y están confiando y uno se confía en el otro y hacen las cosas juntos. ¿Por qué de adulto no lo podemos hacer? Porque si me traiciona, si le cuento esto, después voy a sentirme débil y va a aprovechar eso. ¿Por qué? Porque como no sabemos amar, porque somos ignorantes, ¿qué hay? Baja autoestima, cobardía, traición, ira. Recuerden, baja autoestima, cobardía, traición, ira. Entonces regresamos a que no puedo confiarme en nadie. Entonces, el hecho de no aperturar mi ser ante otra persona que es desconocida implica pues que estoy perdiendo una serie de oportunidades, porque 2 hacen más que 1, y 5 hacen más que 2, y 20 hacen más que 5. Es sentido lógico, ¿no? Es 1 más 1, 2, o sea, y no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Entonces, por eso es importante que los valores, tengamos claro que los valores es primero para hacer el bien. Y segundo, ¿no? Amor, amistad, justicia, honestidad, tolerancia, empatía para la familia, amigos, y con desconocidos la justicia, honestidad. Justicia, honestidad, si trabajamos en esto, justicia, honestidad, va a ver que la sociedad peruana y cualquier sociedad nos va a ir mucho mejor, ¿no? Pasamos, por ejemplo, al otro tema dentro de los valores hay 2 aspectos, a mi criterio, que son bien difíciles de aplicar. Que podría ser, por ejemplo, la tolerancia es uno de ellos, ¿no? Y el otro, no sé si regresamos, podría ser el tema de la caridad, ¿no? Caridad, ¿no? Y la tolerancia, o la tolerancia y la empatía. Creo que la caridad incluso es más sencillo, pero la empatía y la tolerancia son muy difíciles de aplicar para la persona que es ignorante, la persona que no hace su tarea. O sea, los peruanos somos ignorantes, o sea, no estudiamos, no nos quemamos las pestañas, producto del sistema, producto que no tenemos las facilidades, producto que estamos más preocupados por ganar un modesto sueldo, producto que gastamos mucho tiempo en el transporte, ¿no? O sea, sin embargo, nos nace, y eso es natural, no es que seamos excepcionales, querer siempre ayudar, querer siempre ser espontáneos al momento de hacer bien las cosas.
y lo confundimos con empatía y con tolerancia. Y realmente eso necesitas conocimiento para poder aplicarlo. La empatía y la tolerancia necesitas mucho conocimiento para poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque si no, no vas a ser justo. Les contaba el ejemplo de la mamá, ¿no? La mamá no era justa, pero ella era empática con su hijo. O sea, el cariño que tiene, no, sí, mi hijito, ¿no? Lo sobretolera o muestra demasiada empatía con un hijo que no debería de mostrar empatía porque se está excediendo en llegar tarde a la comida. En un trabajo, ¿no? Algo sencillo. Llega el angelito, el trabajador, con la carita, ay, me duele la barriga, señorita. Viene con la jefe de bienestar social o de gestión de personas o recursos humanos, que por favor, permiso. Ah, ya, sí, vete a tu casa, pobrecito, ¿no? Y después viene y pagó 5 soles o 10 soles por ahí por un descanso médico falso y viene con 1 o 2 días de descanso médico. Pero cuando tú no estás preparado y no haces tu tarea, no comienzas a analizar las cosas y dices, oye, pero es la primera vez, es la segunda, la tercera vez que hace lo mismo, ¿y por qué siempre los lunes? ¿Y cómo come? Y no te das cuenta que el Señor come los sábados. No has preguntado, no has preguntado a los amigos y te vas a dar cuenta que tiene malos hábitos. Y producto de esos malos hábitos, el Señor llega mal los días lunes. Solo los lunes o después de un feriado, que se manda o come cualquier cosa, cremas en la calle y después viene con una infección. O sea, el dolor es real, pero vayamos a ver por qué tiene ese dolor. Y eso es justamente tener conocimiento para poder aplicar empatía y tolerancia. Porque hay cosas que no debes de tolerar y hay cosas en las cuales tú no debes demostrar empatía porque no, es que esto no es así, porque tú no estás siendo responsable de tu vida. Y generamos en ese sentido una falsa, no sé pues, un falso sentimiento de que no, tú te preocupas por lo demás. Y en el fondo lo que estás haciendo es dañar a las demás personas. Porque tú al tener la autoridad, al ser jefe o ser jefa, no corriges, ¿no? Porque un padre de familia o una madre de familia es un jefe, ¿no? Un jefe de la empresa llamada hogar, ¿no es cierto? Distribuye recursos, cuida las cosas, toma decisiones, entonces es un líder ahí en el hogar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si tú no aplicas bien la empatía y la tolerancia, al final estás haciendo injusticia. ¿Por qué? Porque este señor que se ganó 1 o 2 días de descanso médico sin ser sancionado, sin ser retirado de la empresa, si es que es consistente en su accionar, a la larga está viviendo tranquilo, producto de sus malos hábitos, ¿a costa de quién? A costa del trabajo de sus demás compañeros. Porque los demás compañeros que vamos a trabajar y que sí cumplimos, tenemos que, con nuestro esfuerzo, pagarle su salario a este señor. ¿Por qué? Porque Salud no reconoce los 20 días, los primeros 20 días de descanso médico en el año de un trabajador. Entonces lo pagamos todo lo demás que vamos a trabajar a la empresa. ¿Entendemos? Entonces ya se está haciendo injusticia, ¿no? Entonces, un ejemplo de tolerancia un poco más detallado podríamos dar que es permitir sin aprobar, pudiéndolo impedir, un mal que otro hace, ¿no? Un ejemplo que es usual que dé es, por decir algo, cuando tú vas a empezar, cuando tu hijo quiere aprender a manejar bicicleta, y normalmente es un niñito menor a 6, a 7 años, ¿no? Que ya están queriendo manejar bicicleta. Entonces, si va a manejar bicicleta, tú puedes impedirlo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que es un mal. ¿Por qué es un mal? Porque el niño se va a caer. Es muy probable que se caiga y se raspe la rodilla, y se raspe la cabeza, y se raspe el brazo, qué sé yo. Entonces, ¿qué tienes que hacer para minimizar ese riesgo? Llevarlo pues a un lugar donde haya gras, donde haya pastito, ¿no? No lo vas a llevar quizás a un cemento, o si hay cemento, pero que esté todo despejado, que tenga espacio, ¿no es cierto? Un lugar donde tenga las condiciones más o menos tranquilas para que él solamente se concentre en manejar. Y lo puedes impedir, sí, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Para proteger la libertad de la otra persona. ¿Por qué? Porque el niño quiere crecer, recuerden esto.
ignorantes, querer crecer, todos queremos crecer en aprendizaje, en la parte material. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito enseñarle para que él quiera crecer. ¿Y en qué sentido vas a sentir y vas a ver de que él quiere crecer? Porque las primeras veces que tú le estás enseñando, él va a dejar que tú le agarres la bicicleta, mientras él va agarrando equilibrio y va agarrando práctica. Pero anda, fíjate a la quinta, a la sexta vez, cuando ya sienta de que tiene segundos, 1, 2, 3 segundos libre, y ya no, y entonces, ¿qué va a pasar a la séptima, a la octava? Decir, papá, no, suéltame, hace así con el brazo, saca, ¿no? Y él quiere estar solo. Y tienes que estar preparado para soltarlo, con el riesgo de que se pueda hacer daño. Sí, se puede hacer mal. Pero si lo has llevado a un lugar controlado, entonces él va a poder, ¿no? Quizás se haga daño, quizás no. Es muy probable que a lo mucho será un raspón, pero el niño ya está creciendo y está feliz por eso. Entonces ese es un poquito el tema de cómo es tolerar, ¿no? Por eso en el trabajo también, cuando tú delegas, tienes que saber delegar, pero con parámetros, ¿no? Con hitos, ¿no? Y delegar cosas que sabes que si es que salieran mal, el impacto físico en las personas, el impacto económico en la empresa, no va a ser relevante y lo vas a poder soportar sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto es más o menos la tolerancia, que es, como les dije, junto con el tema de la otra virtud, que es la empatía, no son las más difíciles de poder desarrollar. Los buenos hábitos los he colocado acá más o menos en orden, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer? Sobre todo la actividad física en los niños al inicio, ¿no? Para que pueda la actividad física desarrollarles disciplina, pero a la vez la actividad física te obliga a desarrollar buena alimentación. Pero si hablamos, por ejemplo, del ejército de Hitler, ¿no? El ejército de Hitler era disciplinado. El ejército de Hitler tenía actividad física, estaban bien preparados físicamente. El ejército de Hitler tenía, por ejemplo, aprendizaje constante, inventaban máquinas. Tenían muy buenas máquinas desarrolladas. Gran parte de la tecnología que después heredó el mundo fue producto de esa guerra, donde el ejército desarrollaba cosas muy importantes, ¿no? Que nos han servido luego, ¿no? Entonces, cuando tú usas, por ejemplo, eran ejemplares, los de la SS eran ejemplares para otros que pensaban que eso era bueno, pero cuando te das cuenta, muchos de estos compromiso, mucho lealtad, muchos de estos buenos hábitos los tenía el ejército de Hitler. La disciplina, ¿quién lo va a negar? Pero, como te digo, estas actividades las puedes usar para hacer el bien o la puedes usar para hacer el mal. Entonces, ¿quiénes son los que deben de regir a los buenos hábitos? Las virtudes, los valores, lo que acabamos de ver hace un momento, el amor, la honestidad, la justicia. ¿Entiende? Entonces va por ahí un poco el orden de jerarquía, ¿no? Y en ese sentido es bueno mencionar acá la diferencia entre fidelidad y lealtad. Fidelidad es con la sangre, es con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu esposa, ¿no? La lealtad es con la amistad en el trabajo, ¿no? Hay que diferenciarlo, ¿no? Es el mismo concepto, solo que entiendo que los términos se aplican diferentes, ¿no? Fidelidad con tus seres queridos, con tu pareja, ¿no? Lealtad con tus amigos, en el trabajo, ¿no? Con las personas externas. ¿Estamos? Y acá, obviamente, hay un tema de la amistad. Se dice de que normalmente las personas se juntan de acuerdo a sus afinidades, ¿no? Entonces, si tú detectas, y es natural, sin el ánimo de pensarlo incluso, pero uno se siente muchas veces eso, tú detectas una persona que tiene más o menos tus virtudes, que es deseable que todas las tengamos, es exigible que todo ser humano lo tenga, pero tienen las mismas buenos hábitos, entonces la amistad van a ser por naturaleza, ¿no? Y para sostener la amistad es importante que las personas se desarrollen casi en el mismo nivel, tanto de las virtudes como de los buenos hábitos. ¿Por qué? Porque si no,
los mismos caminos de la vida nos van a separar. Por ejemplo, ¿no? Yo conocí a mi esposa con la disciplina de la actividad física, porque era una disciplina también de correr maratones, correr. Domingo, 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, con frío ahí, corriendo, ¿no? Nos conocimos, creo, en Huancayo, en una de las carreras de la Maratón de los Andes, una media maratón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al tener estas cosas, estas actividades humanas que demandan de cierta característica de buenos hábitos, te ayuda pues a la afinidad, ¿no es cierto? En el colegio, por ejemplo, ¿no? Tenía muy buenos amigos, por ejemplo, Chiri en Palpa. Oye, era mi amigo. Pero ¿qué pasa si tú no mantienes los buenos hábitos, si no mantienes las virtudes? La vida te va separando. Y por eso que muchas veces uno, conforme pasa el tiempo y se hace más viejo o más vieja, ¿no? Tú vas siendo más selectivo. Vas diciendo, oye, yo soy así, no lo pienso cambiar, me siento cómodo conmigo mismo y esta persona no es así, mejor me alejo. Mejor por su camino y yo por mi camino, sin el ánimo de hacerle daño. Por ejemplo, con este amigo que les mencionaba, me reencontré hace 5 años, creo, a través de otro amigo también del colegio. Hoy nos fuimos a comer un ceviche ahí con el zorro, Roger y este amigo Chiri. Un reencuentro, no lo veía desde que terminábamos el colegio, o sea, estamos hablando pues que yo terminé el año 90, nos habremos reencontrado antes de la pandemia, no sé, 2018, 2019. Son casi, ¿cuánto? Casi 30 años, ¿no? 28 años que no lo veía. Muy contento, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Sí, no, ya, sí, yo tengo mi empresita, ya, no, yo estoy trabajando en el norte, Elvis. Oye, Elvis, sí tengo una iniciativa, ya después por mensaje nos comunicamos. Sí, oye, Elvis, mira, tengo esta iniciativa, quiero hacer una plantación de almácigo o algo así para paltas. Pues las paltas en esa época quedaban el boom, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Ya, pues, ¿cuánto es? Pásame tu flujo de caja, ¿cómo es tu proyecto y todo? Medio que me pasó algo que no me convencía, pero bueno, era mi pata. Vamos a hacer, ok, listo, 8.000 soles, ya listo, te devuelvo a tal fecha. Hasta ahora ya no me devuelve la llamada. Bueno, ya no le insistí, hace ya 3, 4 años que no le llamo, ¿no? Pero ¿por dónde va el tema? ¿Porque es mala persona o porque ya sus buenos hábitos, que no los tiene seguro varios de ellos, y sus virtudes no se han desarrollado? Porque en el colegio éramos unidos, en el colegio hacíamos esto, él estudiaba todo, pero hay circunstancias en la vida que por X razones las personas tomamos decisiones que nos van afectando, o hay veces es la suerte, o hay veces es una serie de circunstancias, ¿no?, de que nos limitan el seguir desarrollándonos. Entonces yo a la larga empresario, más conocimiento, 1, 2 maestrías, y él ingeniero agrónomo, pero creo que después me enteré que había salido corrido de Nazca, que había tenido deuda, por eso se fue al norte, y entonces empezó quizás a dar tumbos, ¿no?, a tener tropiezos, y eso implica que aprendió a qué, quizás a no ser responsable, y por lo tanto ya eso, ojo, los buenos hábitos tienen malos hábitos, y estos buenos hábitos, ¿no?, o estos hábitos, ¿no?, pueden reforzar lo malo, o pueden reforzar el vicio, o pueden reforzar las virtudes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque quizás acá podríamos decir buenos hábitos porque lo entendemos así, porque queremos hacer el bien. Pero ¿y qué pasa si le pones simplemente hábitos? Aprendizaje constante. ¿Cómo aprenden los empresarios? ¿Cómo aprende el empresario corrupto? ¿Cómo robar y cómo cambiar de RUC cada cierto tiempo para que la SUNAT se quede con todo el IGB que le está por cobrar de la anterior empresa, y él sale con otra empresa pero con un testaferro y sigue haciendo lo mismo y después vuelve a hacer? O sea, es aprendizaje constante, el señor está aprendiendo. Hábitos. ¿Pero para qué? Para el vicio.
¿no? O es disciplinado, disciplinado no, porque sí, este ingreso es con caja chica como la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, ¿no? Y es disciplinado porque de cada ingreso de la factura, de lo que cobremos, el 10% va a la Oficina de Operaciones Estructuradas y porque ahí salen todas las coimas. Hay una disciplina, ¿entienden? Entonces, estos hábitos pueden alimentar al vicio y pueden alimentar a las virtudes, ¿no? Entonces, si tú eres responsable o eres irresponsable, ya te acostumbras a hacerlo y eso va alimentando los vicios o lo ideal es que alimenten las virtudes, ¿no? Por lo tanto, muchas veces la tendencia de esto, conforme pasa el tiempo, es que la amistad se comienza a contraer, ¿no? Mientras más joven eres más amigo, pero conforme pasa el tiempo, y sobre todo en la realidad peruana, donde muchas veces tomamos caminos diferentes y la sociedad tiende a la inmediatez, tiende a lo fácil, tiende a lo corrupto, ¿no? Nos vamos alejando. Y lamentablemente se llega a esa conclusión, ¿no? Entonces, entendamos que los hábitos pueden alimentar a lo bueno y a lo malo, ¿no? Y las virtudes solamente es para hacer el bien, ¿no? Ese es un poquito el mensaje final de esta exposición. Acá vamos a hacer una descripción del líder clásico, ¿no? Prudencia, fortaleza, justicia, templanza, ¿no? Que es muy típico, digamos, de la cultura occidental, pero yo les voy a proponer más adelante una descripción específica de las características que debe tener un líder. Y eso lo debemos de colocar en la Constitución. ¿Qué es un líder? Un líder A, B, C, D, E, F, G. Tenemos que tener claro lo que es un líder. Y yo les reto, he tratado de desarrollar una mejor, he mezclado algunas teorías, obviamente, de personas que se han dedicado a esto, pero creo que las características a las cuales se ha llegado, creo que son una de las más completas, ¿no? Entonces los reto a que lo puedan mejorar, si es que de ser posible, ¿no? Pero tenemos que tener una descripción de lo que es un líder, tenemos que tener una constitución que pueda tener un glosario de términos y que diga qué es lo que significa cada término, para mañana más tarde aplicarlos durante los artículos de la Constitución, ¿no? Pero esto de acá es conocido, entonces no hay mucho que decir acá, ¿no? Sigamos avanzando. Buenos hábitos, malos hábitos, al final, la ignorancia sin libertad, sin conocimiento, te genera, como ya les he explicado, baja autoestima, cobardía, traición, ira, ¿no? Es la historia del Perú. Desde antes incluso de esa república. Baja autoestima, cobardía, traición, ira. Ira, lo último, ¿no? Los terroristas, ira, ¿no? Ira, cuando ya el pueblo se siente tan oprimido y sale a las calles a protestar, ese es ira, y quiere romper todo lo que encuentra a su paso, ese es ira. Frustración, que no sabe cómo solucionarlo, pero que él vive, lo siente a diario, ve en sus hijos cómo lo muerde el perro, ve en sus hijos cómo cuando tiene un cólico y se le muere porque no lo atienden de salud, porque no abrió, o porque tiene a una enfermera incompetente o a un doctor incompetente que no sé cómo terminó la universidad. Y todo eso te va afectando y vas ¿no? Como un resorte que se va comprimiendo cada vez y en algún momento va a estallar, ¿no? Ahí termina la ignorancia, en ira, ¿no? Cobardía, traición, bajo estima, lo vamos a ver al revés y al derecho en el futuro, así que tranquilos, no se preocupen, de esto hay bastante acá en el Perú. El colegio es muy importante, esto lo vamos a tratar a profundidad cuando desarrollemos el tema de familia, ¿no? Yo he desarrollado unos procedimientos o unas guías prácticas para poder seleccionar colegios. Ay, si les contara las joyitas que he encontrado cuando he visitado colegios, ya van a ver, ¿no? Hay un colegio que está al costadito nomás del Monumental, del Estadio de la U, un colegio que tiene menos de 8 o 10 años, creo, de antigüedad. Es una desgracia. ¿Pertenece a quién? A un grupo económico importante. Ya después lo vamos a tratar con tiempo, ¿no? Pero en los colegios es muy importante tener claro los conceptos de buenos hábitos, virtudes, sobre todo buenos hábitos, porque si desarrollas esos buenos hábitos, vas a poder, como ya le dije, alimentar a las virtudes.
Las virtudes, ¿dónde las vas a encontrar? En el hogar. ¿Las vas a encontrar en el colegio? Deseable, sí, pero el colegio debería estar más orientado a los buenos hábitos. Si tú tienes un colegio donde te enseñan disciplina, donde tienes que vestirte correctamente, donde haces actividad física y te obligan a comer bien, porque tu propio cuerpo te dice, come bien, o sea, a ver, tú eres adulto, agarra una lámpara, una combi y comienza a hacer trabajos físicos, o ponte a correr, pues ya si tus manos son muy delicaditas, ¿qué vamos a hacer? Ponte a correr 2, 3, 4 horas, en la tarde 2, 3, 4 horas, y anda, ve, come un queque. O anda, come una pera, o anda, come unos arándanos. A ver qué te dice tu cuerpo. Y hazlo eso durante una semana. Terminas enfermo. ¿Tú crees que la fruta te va a alimentar? No, necesitas, ¿qué necesitas? Proteínas. Necesitas carbohidratos. ¿Entiendes? Entonces, la buena alimentación, ya la comida chatarra, tú la comes y tu cuerpo te va a decir, no, oye, esto no es bueno, no es calidad, necesito calidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo desgaste de calidad. Entonces es importante que la actividad física oriente al ser humano a una buena alimentación. Y sobre todo los primeros años, porque si hay una buena alimentación, ¿qué cosa hay? Hay una buena alimentación, hay un buen nutriente para el cerebro está en plena ejecución, por lo tanto comienza a desarrollarse la inteligencia de una manera mucho más rápida, a acatar las cosas, a acatar el conocimiento, y todo eso es un círculo virtuoso. Por eso que es importante el colegio, los buenos hábitos. Avancemos. La personalidad, ¿quiénes influyen en la personalidad? Como ya les expliqué, ¿no? Personalidad, temperamento más carácter, estamos acá. Temperamento es el componente genético, es con lo que naces, ¿no? Que puede ser absorbente o puede ser claudicante, puede ser irascible o puede ser concupiscible, ¿no? O sea, tiene dos posibilidades, ¿no es cierto? Y el carácter implica que la inteligencia se involucra para pensar qué es lo correcto en cada situación, con independencia del impulso espontáneo. Es como les decía, dominar las pasiones, ¿no? Dominar los sentimientos, ¿no? Y el carácter se forma, ¿quiénes influyen en el carácter? Todo lo que vivimos, ¿no? Porque no es con lo que nacemos, eso es lo que desarrollamos. Es la familia, el hogar, el vecindario, la academia, que es colegio, instituto, universidad, ¿no? El trabajo y los medios de comunicación. Y es importante mencionar esto, ¿no? La familia, el vecindario, el colegio afectan al niño, al joven, al niño, al joven. El trabajo, el joven y el adulto. Y los medios de comunicación a todas las edades. Por eso que los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto. Afecta a todas las edades, es transversal. Por eso que en parte de los artículos que vamos a plantear cómo controlar a los medios de comunicación desde el punto de vista no autoritario, sino cómo obligarlos a darle una ventana para que el verdadero conocimiento salga a flote y ellos no pongan lo que quieren, no nos manipulen, va a ser importante que ustedes lo analicen para que lo puedan aprobar y lo podamos colocar en la Constitución. Porque estos medios de comunicación ahorita están manipulados y están mal usados. Y acá es un vómito los medios de comunicación en el Perú, ¿no? Y hoy en día hay jóvenes con buena intención, por ejemplo los influencers, los TikTok, algunos con buena intención, pero como también su limitado conocimiento y experiencia de vida les da para hablar bien 1, 2, 3 meses y después ya están ahorita, pues, no sé, pues poniéndose peluca, haciendo tonterías en sus redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tienen que aportar, ¿no? Y entonces, para terminar la idea de cómo afecta o cómo influye el carácter en el ser humano, ¿no? Estamos haciendo hincapié o podemos mencionar de que la familia, el hogar, ¿no? El vecindario y la academia son los principales actores o los principales medios que influyen en el niño y en el joven. Y el trabajo en el joven y el adulto y los medios de comunicación es transversal, afectan a todas las etapas de la vida del ser humano, ¿no? De niño, de joven, de adulto, de anciano, ¿no?
¿Y quién tiene que ser responsable de hacer engranar y que funcione todo esto? Bueno, el Estado es el principal responsable, ¿no? Y con eso terminamos este capítulo, ¿no?